Hola, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar que ofrecemos desde Isaca Valencia, en el que vamos a tener el gustazo de contar con Pablo Ballarín. Pablo es compañero de junta directiva y amigo de junta directiva, pero además es cofundador de Valusian, proveyendo servicios de TI y ciberseguridad tanto a la ONU como a Telefónica. Tiene más de 19 años de experiencia en el mundo TIC, proveyendo servicios de asesoría, de consultoría y también actúa como auditor para reguladores de telecomunicaciones en Sudamérica, profesor en Erasmus y trainer de diferentes certificaciones. En el webinar de hoy, que tiene este título tan llamativo como Don't Hack My Brain, vamos a... Pablo nos va a contar qué son las soluciones interfaz cerebro-máquina, qué aplicaciones comerciales tienen, cuál es su tendencia, a qué nuevos problemas de ciberseguridad y privacidad nos pueden conducir, qué enfoque debemos adoptar en este nuevo escenario. Y para contestar a todas estas preguntas está Pablo ya listo y no le robo más tiempo. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Carlos. Sin casi darme cuenta, mi hijo de 6 años ha pasado de ser una persona totalmente dependiente de sus padres a saber hablar, a memorizar, a negociar con nosotros cuando puede ver dibujos, cuánto chocolate puede comer, a identificar lo que más molesta a su hermano, a reconocer sus miedos y sus deseos, a saber cantar. Y también casi sin darnos cuenta ha aprendido a montar en bicicleta, a jugar a fútbol, a nadar. Estas habilidades inconscientes y que todos los que estamos aquí en este webinar compartimos son cognitivas porque son el resultado de una actividad y organización neuronal. Y como se producen en nuestro cerebro sin que nadie pueda observarlas, también son personales y secretas. Me gustaría arrancar este webinar con la siguiente pregunta. ¿Podría esta actividad neuronal dejar de ser secreta? ¿Podría ser objeto de hacking como lo son otros aspectos de nuestra vida en la actualidad? Como ha dicho Carlos, mi nombre es Pablo Ballarín, soy experto en ciberseguridad y cofundador de la empresa Valusian. Como ha dicho Carlos, Valusian es una empresa que provee servicios TI a organizaciones como ICC, la ONU, en Valencia, donde tenemos varios ingenieros trabajando, y también servicios de ciberseguridad. Yo directamente asesoro a organizaciones en diferentes aspectos de estrategia o implementación de proyectos. Lo hago directamente o a través de la alianza que tengo con Govertis. En algunas organizaciones soy FISO virtual y también doy servicios de formación y hago investigaciones como lo que vamos a ver ahora en este webinar. Lo que es común a todas estas actividades es mi interés y la pasión que tengo por la tecnología, en especial la tecnología emergente que de una u otra manera interacciona con nuestro cuerpo y nuestro modo de vida. Por una parte, la mejoran hasta límites insospechados, esto creo que lo tenemos todos claro, pero por la otra también puede afectar a nuestra seguridad y privacidad. Y me refiero a tecnologías como la que vemos en esta primera diapositiva. Una tecnología, un dispositivo que es que es lo que tiene alrededor esta chica alrededor de la cabeza, que es una diadema BCI, del inglés Brain Computer Interface, o en español, o en español interfaz cerebro-máquina, que se llama así porque lo que hace es medir y analizar las ondas cerebrales, o lo que también se llama EEG o electroencefalograma. Genera, o sea, mide esta actividad cerebral y la transmite a una aplicación para donde es procesada. Esta diadema en concreto pertenece a la empresa Interaxon y su nombre comercial es Muse. Y en este caso concreto está destinada a mejorar la experiencia de meditación de una forma guiada y con un feedback en tiempo real de cómo estamos haciendo la sesión. Es decir, si esta chica del análisis de la actividad de las distintas frecuencias del electroencefalograma se deriva que no está en un estado de relajación porque está pensando en el trabajo, está planificando cosas que tiene que hacer por la tarde, entonces va a recibir un sonido que le va a indicar que vuelva al estado de relajación. Si por el contrario está en un estado de calma, el feedback que recibirá de la aplicación va a ser una música tranquila. Es decir, que alguien que adquiera una diadema de este tipo ya no depende, o puede ser que no le haga falta ya depender de un gimnasio y de un horario predeterminado
para desconectar, relajarse y hacer yoga. Además, está consiguiendo una respuesta en tiempo real que un profesor no podría dar de ninguna manera. Además, en este caso, en este tipo de aplicaciones, una vez terminada la sesión, la aplicación indica cuál ha sido el comportamiento, la actividad cerebral a lo largo de la sesión, pudiendo detectar cuándo nos hemos desconcentrado y pudiendo comparar las sesiones, la sesión actual que se acaba de hacer con sesiones anteriores y ver la evolución. Entonces, antes de seguir, os voy a enseñar cómo funcionaría. Voy a activar la cámara un momento. Vale, quito la web. ¿Qué tal? Entonces, lo que tenemos, yo tengo, pues por ejemplo, yo adquirí una diadema de este tipo. Es esta de aquí, es bastante sencillita, está equipado con 5 sensores y lo que puedo hacer entonces es, yo pues me lo puedo poner aquí alrededor alrededor de la cabeza y lo que haría es, a través de los sensores que tiene equipados para detectar la actividad de los lóbulos frontales, laterales, parietales, enviar la información a una aplicación que tengo descargada para el smartphone. La aplicación es una aplicación es la aplicación de Muse también, de este mismo dispositivo y puede medir las sesiones de meditación que yo he hecho. Si me voy al historial de meditación, pues me indica gráficas de este tipo. ¿De acuerdo? Es decir, la actividad cerebral entre dos umbrales. Un umbral de actividad cerebral alta y un umbral de actividad cerebral baja. Es decir, en el que realmente estaba yo concentrado, en calma, que es un poco el objetivo de este tipo de aplicaciones de bienestar. Lo que os voy a enseñar ahora es, además, por lo menos para que veáis exactamente el tipo de señal que puede generar este tipo de diademas, es el kit de desarrollo con el que he estado trabajando un poco que podemos usar. Es decir, o sea, en la práctica yo realmente no me he comprado esto para hacer yoga, no es algo que me interese especialmente, lo he usado sobre todo para ver el tipo de señales que genera. Entonces, os voy a enseñar. Voy a compartir con vosotros ahora mismo. Lo que voy a hacer es conectar. Perdón. Vale, sí, entonces. Lo que voy a hacer para que veáis es. Perdón. Vale. Vuelvo a poner la cámara. Voy a conectar la diadema. Perdón. Esta diadema la voy a encender, ¿de acuerdo? Y entonces ahora lo que va a hacer es intentar conectarse con el puerto USB de mi ordenador. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo vemos y lo que me está diciendo es que está activado. Voy a coger ahora la aplicación. Perfecto, vale, ya está conectado. La aplicación que se conecta con mi diadema y me está diciendo que ya está conectado, ¿de acuerdo? Y voy a poneros ahora el software para medir la actividad cerebral. Entonces, aquí vamos a decir a la aplicación que, bueno, esto está enviando, vamos a ver la información, esto está enviando, puede enviar la información de la actividad cerebral a través del puerto UDP 7000. Entonces, vamos a configurar el kit de desarrollo para que procese la información a través de este puerto. Perfecto, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a ver cosas. Estas cosas que son exactamente, pues, la información de los diferentes, ahora vamos a ver, de los diferentes sensores y también la información procesada de las distintas frecuencias. Entonces, vamos a generar una vista que vamos a llamar, pues, Isaka Valencia Test. ¿Vale?
Bien, nos volvemos. Entonces, lo que os decía, aquí lo que tenemos, estos son la actividad en los diferentes sensores. Como no me he puesto la diadema, no deberíamos ver nada. Lo que voy a hacer es ponerme la diadema en la cabeza, hacer un ajuste, ¿vale? Y vamos a asegurar que está... Vale, aquí entonces lo que estamos viendo, estos colores nos están indicando que está viendo que se está calibrando, que empezamos a generar información. Quizás no hay pasado con los umbrales, ¿de acuerdo? Pero lo que está haciendo ahora esto es detectar actividad en los diferentes sensores. Lo que podemos ver también es no solo la actividad en los diferentes sensores, sino también la actividad en las diferentes frecuencias. Es decir, aquí lo que interesa analizar es la actividad de un sensor realmente no nos dice nada, lo interesante es la actividad en las diferentes frecuencias en las que trabaja el cerebro. Imagino que os sonarán las frecuencias alfa, beta, gamma, delta, teta. Cada una de ellas opera, pues todas ellas operan entre los 0,5 hercios y los 50, y en función de dónde estemos analizando, o sea, de si está en una frecuencia u otra, pues querrá decir que estamos muy concentrados, que estamos en una actividad cerebral alta, o que por el contrario estamos relajados, estamos dormidos, o un nivel más subconsciente de nuestra actividad. Entonces, esto es lo que podemos medir a través de, o sea, haciendo ya un filtro directamente a nivel de estas frecuencias. Beta, alfa, beta, gamma, ¿de acuerdo? Simplemente por ver. Vale, aquí en principio, vale, perfecto. Ahora ya nos salen las... Vale. Bueno, esto era simplemente para que viéramos lo que está generando cada una de las diademas. Esto es un kit de desarrollo, pero todo esto se procesa directamente a nivel de una aplicación que puede estar, como hemos visto en este caso, en un smartphone. Volvemos a la presentación. Muy bien. Entonces, antes de seguir, creo que es importante dejar claro que los usos de este tipo de dispositivos que hemos visto que denominamos BCI por Brain Computer Interface van más allá de aspectos que tienen que ver con el bienestar. Lo que os he dicho yo, esta diadema creo que es de las poquísimas que se usan en el mercado masivo. Yo lo compré por $300. Pero realmente este tipo de tecnología se usa muchísimo, se usa desde los años 70 en medicina para mejorar el conocimiento del cerebro y la detección, y sobre todo la detección de enfermedades. Se usa también para la movilidad de prótesis o dispositivos como sillas eléctricas. También es usada en la industria del videojuego como medio para sustituir los tradicionales teclados y joystick, y también en el neuromarketing tiene bastante uso. El neuromarketing es una disciplina que consiste en analizar los datos extraídos de diademas como la que hemos visto, con el objetivo de identificar las preferencias de los usuarios respecto de determinados productos. Y finalmente hay determinadas industrias en las que también se está usando cada vez más, como en el automóvil. En esta foto es este tipo de dispositivos con muchos más sensores de los que hemos visto en la diadema de Muse, pues se usa para mejorar la experiencia de conducción, anticipándose a los movimientos que un conductor puede llegar a hacer. Entonces, a principios del año pasado empecé un proyecto de investigación con un fabricante de este tipo de soluciones llamado BigBrain. Es una empresa ubicada en Zaragoza, la ciudad donde yo vivo y trabajo.
El reto que nos propusimos, yo desde la ciberseguridad y ellos pues, como fabricantes de este tipo de dispositivos, fue identificar los riesgos en seguridad que pueden derivarse del uso de este tipo de tecnología. Resumiendo, lo que queríamos saber es si se podía llegar a hackear la actividad cerebral, el cerebro, a través de un dispositivo de este tipo. En este trabajo de investigación, que fue, bueno, para mí fue de lo más interesante que hice el año pasado, participaron 2 empresas con las que suelo colaborar. Por una parte, Telinsec, que es una empresa que se dedica a auditorías, a pentesting, y por la otra parte, Govertis, que como he dicho antes, es una empresa con la que colaboro regularmente y que me echa una mano en los aspectos de privacidad. El objetivo de este webinar, después de ver un poco todo este contexto, el objetivo de este webinar es mostrar el resultado de dicha investigación. Al final del webinar, de todas formas, os pondré un enlace con lo que es el artículo que escribimos y que tiene bastante más detalle. Pero el objetivo de este webinar es triple. Por una parte, presentaremos el contexto de este tipo de arquitecturas para entender por qué mediante este tipo de soluciones el cerebro puede convertirse en un nuevo sistema de información. A continuación mostraremos el modelo de riesgos que hemos elaborado para identificar los problemas potenciales que se pueden dar con estas tecnologías en cuanto a seguridad y privacidad. Y finalmente indicaremos una propuesta de soluciones, es una propuesta a problemas que todavía no están, pero bueno, hemos querido anticiparnos con el objetivo de reducir estos nuevos riesgos que se nos pueden venir encima. Empezando por la caracterización, esto es una arquitectura que puede valer, es genérica, más o menos se adapta a todas las soluciones de una manera u otra, que describe cuáles son los principales elementos de este tipo de tecnología. Por una parte tenemos las diademas del electroencefalograma, tenemos el dispositivo de control cercano, como es el smartphone, como hemos visto, que lo que hace es procesar la señal, y dispositivos de control remoto, que puede ser servidores en la nube. Y la relación entre los diferentes elementos es de esta manera. Por una parte, obviamente, el elemento central es la diadema, que es un dispositivo equipado de sensores que genera información de electroencefalograma. Puesto que, con lo que hemos visto, lo que os he enseñado antes, el tamaño de una diadema es bastante reducido, no podemos poner hardware suficiente para procesar la señal ni enviarla, ni tampoco para enviarla a una gran distancia. Con lo cual, lo que se suele hacer es que el procesamiento se haga en otro dispositivo y que además sea un dispositivo que no esté muy lejos. Porque no podemos implementar librerías para inalámbricas potentes. Así que lo que se usa normalmente son protocolos de baja potencia como Bluetooth Low Energy. Y la aplicación donde se procesa la información pues suele ser, puede ser tan sencillo como una app dentro de un smartphone. Lo que hemos dicho, es en esta app donde se procesa la información y se generan respuestas al usuario. Lo que vemos aquí en los puntos 4 y 4', son respuestas que pueden ser tan diversas como un feedback auditivo, que es el caso de lo que hemos visto con la diadema de Mus, para el caso de la meditación, para indicar, por ejemplo, si estamos centrados en nuestra meditación o por el contrario nos estamos dispersando. También pueden ser el app o el ordenador o la aplicación puede enviar también feedbacks visuales si el dispositivo está integrado, por ejemplo, en un videojuego, para indicarnos el resultado de un movimiento. Es decir, estamos viendo un videojuego, tenemos una serie de estímulos y queremos mover pues, una raqueta o un coche, lo que sea, a un lugar u otro. Entonces, veremos en la pantalla el resultado de nuestra actividad, si corresponde o no a lo que queríamos hacer. El feedback también puede ser eléctrico con el objetivo de mover una prótesis o una silla de ruedas. Y, por otra parte, también se puede usar la interfaz con la diadema para hacerla vibrar, para enviar estímulos eléctricos, para actualizar el firmware. Todo esto es lo que hemos visto en esta parte, entre el equipo de electroencefalograma, la diadema y el dispositivo de control
cercano. Finalmente hay que considerar también la comunicación que puede hacer la app con servidores del fabricante, con el objetivo de almacenar datos y obviamente sincronizarlos, como sucede con cualquier servicio en la nube que usamos en la actualidad. Es importante resaltar que si bien esta tecnología a día de hoy no ha llegado al mercado masivo y se usa principalmente en un contexto B2B, principalmente en el ámbito médico y en nichos como el que hemos visto de bienestar, en videojuegos o en neuromarketing, los grandes grupos tecnológicos realmente sí que han hecho una apuesta por desarrollar y apostar por esta tecnología. Obviamente lo que les interesa es integrarla en sus productos. Quien parece, por lo menos parece, porque lo ha manifestado así, ir un paso por delante es Facebook, que anunció hace 2 años, bueno, ya 2 años y medio, la creación de un grupo de investigación bautizado Building8. Es un grupo liderado por Regina Dugan, que es la antigua responsable de DARPA, es decir, la Agencia de Proyectos Americana para la Investigación Avanzada de Defensa. Y el objetivo con este grupo, Building8, es desarrollar una interfaz con el cerebro que sea capaz que permita a los usuarios de Facebook escribir con una velocidad de 100 palabras por minuto, es decir, unas 3-4 veces más rápido de lo que lo haríamos con un teclado, y que sea capaz de detectar a través de estímulos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, lo que tiene en la cabeza es, pues eso, un uso bastante más avanzado de la red social, donde no haya ni teclado ni pantalla táctil para escribir o poner emoticonos o poner likes. Y que directamente, a través de las diademas o lo que tengan pensado desarrollar, comunicar directamente al mundo pues, nuestro estado emocional y las opiniones que podamos tener sobre las fotos, los artículos que se publican en la red social. Tanto este proyecto de Facebook como otros similares desarrollados por Microsoft, Google o empresas especializadas en neurotecnología como Neuralink de Elon Musk. Elon Musk, que no sé si entre todas las cosas, todas las cosas que va diciendo, pues tiene un objetivo también dentro de neurotecnología, que es potenciar mediante la tecnología las capacidades cognitivas de las personas hasta el punto de ser capaces de conectar el cerebro a Internet, incluso subir la mente a la nube. Obviamente es algo en el que este año que he ido investigando con fabricantes de BCI me han dicho que obviamente, vamos, es impensable que esto se pueda llegar a hacer ahora mismo. Dicen, pero bueno, es una declaración de intenciones y es una estrategia que ellos tienen en su roadmap. Sea como sea, todo lo que quieren hacer todos estos grupos grandes, lo que tienen en común es el carácter ultra secreto. Se trata de proyectos muy opacos para preservar su I+D y también, obviamente, para preservar toda la inversión multimillonaria de muchos cientos de millones en el que se están invirtiendo, obviamente con el objetivo de ser capaces de tener una ventaja competitiva. Quien primero llegue a hacer algo en condiciones, que no sea muy lento y que se pueda integrar en sus soluciones, pues obviamente dará con él. Pues eso, tendrá una ventaja competitiva. Y destacar, que ya lo hemos introducido antes, que hay otras industrias como la automovilística que también han hecho una apuesta por este tipo de soluciones. En particular, Nissan, con esta tecnología que habíamos visto antes, que se llama Brain to Vehicle. Teniendo claro que el cerebro puede convertirse en un nuevo sistema de información, la pregunta ahora que nos tenemos que plantear es cómo identificar la pregunta que nos tenemos que hacer como gente que nos dedicamos a la seguridad es cómo identificar los problemas en privacidad y seguridad que puede entrañar esta tecnología. Todos sabemos que la ciberseguridad es una disciplina cuyo objetivo es proteger los sistemas que almacenan, procesan o transmiten información. El enfoque que se suele adoptar, y que yo personalmente, obviamente, adopto en mis proyectos, es el de la gestión de riesgo, donde el riesgo es entendido como la materialización de un ataque que puede llegar a explotar vulnerabilidades, debilidades, como lo queramos decir, que ofrecen dichos sistemas y que generan con todo ello un impacto en los sistemas.
Los riesgos en este tipo de soluciones BCI tienen que ver con dos aspectos que son intrínsecos a esta tecnología. Por una parte, tenemos la naturaleza de la información que se está generando, es decir, el electroencefalograma que genera el cerebro, información que genera el cerebro. Y por otra parte, el aspecto intrínseco es la interacción que este tipo de tecnología tiene con el cuerpo y a través del cual crea nuevos canales de comunicación que antes no existían. Por una parte, la información del electroencefalograma que genera se puede llegar a monetizar porque se puede vender a terceros o porque a través de ella, si nos la roban, nos podrían extorsionar. Y por otra parte, a través de estos nuevos canales de comunicación que se crean directamente con nuestro cuerpo, nos podrían llegar a causar un daño físico de una forma remota. Veamos a ver de qué manera se puede realizar todo esto. Por un lado, el análisis de la información del electroencefalograma de una persona puede dar muchísima información acerca del estado de su salud y de sus funciones cognitivas. Por ejemplo, si dicho análisis, haciendo un análisis de esta información, se podría saber si una persona sufre de enfermedades o de cosas como la epilepsia, si sufre desórdenes del sueño, encefalitis, tumores, migrañas o si incluso se abusa de drogas o alcohol. Por otra parte, además, si a través de pruebas neurológicas basadas en estímulos, lo que se llama N100, P200, N200, es decir, son pruebas en las que se pone un estímulo visual, auditivo a una persona y se analiza su respuesta a través de que es lo que llamamos pruebas basadas en estímulos, pues podríamos llegar a conocer también capacidades cognitivas como la memoria, el aprendizaje, cómo una persona se enfrenta a los problemas y también podríamos llegar a conocer gustos. Por ejemplo, opciones políticas, orientaciones sexuales, cómo consume. En muchos casos, aspectos que mucha gente ni siquiera compartiría con sus parejas. Esta información, si se procesa adecuadamente, puede llegar a ser monetizada de una forma muy rentable por parte de distintos actores. Y el problema es que se puede llegar a hacer todo esto sin que los usuarios, nosotros, como potenciales usuarios, llegamos a ser conscientes de ellos. Para empezar, puede llegar a ser monetizada por parte de data brokers, mediante la creación y venta de perfiles de usuarios, con una precisión, que es algo que ya se hace ahora mismo, pero con una precisión muchísimo mayor que los perfiles actuales, perfiles actuales que están basados en agregaciones de diferentes fuentes, como historiales de navegación o formularios. Ahora mismo, estos perfiles generados por data brokers son vendidos a terceros con precios que pueden rondar entre 90 céntimos, $300, ahora igual pues incluso muchísimo más en función de lo que pueda llegar a valer el perfil de una persona, cuánto vale una persona. La pregunta que nos tenemos que hacer es cuánto valdrían dichos perfiles con la información generada por diademas como esta del electroencefalograma, es información que puede llegar a indicar nuestros gustos, nuestras preferencias, informaciones potenciales. El problema aquí no es solo el uso secundario de los datos generados por el usuario y el negocio multibillonario en el que no participa ni participará. El problema es también el impacto que puede llegar a tener. Imaginemos un futuro no muy lejano en el que nuestros hijos han estado usando las diademas de Facebook, Microsoft para diferentes actividades, en el trabajo, en las redes sociales, en la conducción, en ocio, y que la información generada ha sido paquetizada en perfiles hiperprecisos y vendidos a terceros como bancos, aseguradoras, empresas de recursos humanos, en el caso de que no haya una regulación adecuada. Imaginemos que en ese futuro nuestros hijos van a pedir una hipoteca, un seguro de vida que quieren aplicar en un trabajo. Pues podría ser que les denegaran la posibilidad de tener una hipoteca o un seguro si se supiera de antemano, a través del análisis a través de estos perfiles que han analizado el electroencefalograma, la propensión a según qué tipos de enfermedades. Puede ser que tuvieran problemas a la hora de optar a un determinado trabajo si el perfil que han comprado las empresas de recursos humanos alertara
sobre el abuso de sustancias o la propensión futura a según qué tipo de depresiones o de comportamientos antisociales. El hecho de contar con esta información genera, que es otro de los problemas a nivel de privacidad, una asimetría y desigualdad entre los usuarios y las empresas que tienen los datos, que han conseguido los datos directamente o a través de o comprándolas. Una asimetría que obviamente puede ser que no haga más que aumentar a medida que el conocimiento de las funciones del cerebro aumente y si no existe una regulación adecuada en cuanto al uso secundario de los datos privados. Hemos visto que los datos pueden ser monetizados por parte de empresas terceras, pero también podrían llegar a ser monetizados por parte del crimen organizado. Un crimen organizado que en los últimos años ha trasladado buena parte de su actividad al mundo digital, donde los beneficios que obtienen hace tiempo que han superado al del tráfico de armas o el tráfico de drogas. Uno de los ataques más efectivos, y que ya se produce en la actualidad, sería el de la extorsión, es decir, cobrar un rescate a cambio de no divulgar la información derivada, en este caso, de los datos del electroencefalograma. Pensemos que si en la actualidad un gran porcentaje de personas está dispuesta a pagar, pues, no sé, entre 50 a 100 dólares más o menos por recuperar la información de su portátil que ha sido cifrada por ataques de tipo ransomware, imaginemos cuánto llegaríamos a pagar en caso de que accediesen a información tan íntima y secreta de perfiles o directamente información de electroencefalograma, información que en muchos casos, lo que hemos dicho antes, ni siquiera compartiríamos con nuestras parejas o con nuestros amigos. Aquí también lo importante no es solo el impacto económico que sufriríamos y que obviamente es importante. Ahora serían 50, 100 dólares, pero igual podrían pedirlos mucho más. También sería el impacto más psicológico, el estrés continuo que podríamos llegar a sufrir por sabernos observados hasta en lo más íntimo. Y esto ya se podría enlazar con los capítulos de Black Mirror que hemos visto hace poco. Respecto del crimen organizado, el otro foco de riesgo estaría en los nuevos canales de entrada que estaríamos creando hacia el cuerpo. Canales de comunicación que también podrían ser explotados por personas malintencionadas, por el crimen organizado, con el objetivo de causar daño al usuario de una forma remota. Se trataría básicamente, lo que estarían intentando sería acceder a los dispositivos o estos canales de comunicación y alterar las señales con un objetivo distinto al previsto. Por ejemplo, si tenemos una diadema que permite enviar señales eléctricas con objetivos médicos, por ejemplo, enviar un estímulo eléctrico para activar una determinada zona del cerebro, alguien malintencionado podría modificar las órdenes que gestionan el envío de estas señales y enviar señales con una frecuencia superior al umbral tolerado por el cerebro y causarle colapsos e incluso causar la muerte. En esta investigación hemos detectado 5 ubicaciones donde personas malintencionadas podrían llevar a cabo ataques potenciales. Recordemos que estos ataques tienen como objetivo robar la información para extorsionar al usuario o causarle daño de forma remota. Las ubicaciones son las siguientes. Primero tenemos la diadema, donde el problema principal estaría en el firmware, es decir, el software que controla el hardware de la diadema, hardware que está involucrado en la generación y en la transmisión de datos de los sensores. En función del dispositivo, el acceso a este firmware pues se puede hacerse físicamente a través del puerto micro USB o desde la aplicación remota, por ejemplo el smartphone, a través de la interfaz inalámbrica Bluetooth Low Energy. En muchos dispositivos IoT actuales, similares a la diadema que hemos visto, este puerto USB e incluso la comunicación inalámbrica es muy fácilmente accesible porque no está cifrada y no se hace ningún tipo de validación. Con lo cual, una persona maliciosa podría cambiar el firmware original por otro idéntico, pero con código adicional malicioso.
que permitiera crear canales adicionales o alterar la información que se está generando. Imaginemos, por ejemplo, que estamos conduciendo a través de... y tenemos esta diadema de Nissan, estamos pensando que queremos frenar porque ha aparecido un niño, por ejemplo, pero que a través de un firmware malicioso la señal enviada al coche es manipulada y en vez de frenar, pues hagamos lo contrario, es decir, aceleremos. El otro punto de ataque, el segundo punto de ataque sería esta comunicación inalámbrica, lo que vemos aquí en el número 2, Bluetooth Low Energy, que también podría ser intervenida con el objetivo de capturar la información destinada al smartphone y alterarla, que es lo que ya conocemos en ataques de ciberseguridad como ataques man in the middle o hombre en el medio. Esto es posible si la implementación de los protocolos es inadecuada. Por ejemplo, si el smartphone no valida por algún mecanismo que el dispositivo remoto es realmente él y no es un intruso. Luego, en el smartphone o el dispositivo que tenga la aplicación que procesa la información del electroencefalograma, también puede llegar a ser intervenida, ya sea porque se ha conseguido las credenciales de usuario para entrar o porque se ha conseguido cambiar la aplicación de control original por otra idéntica a la del fabricante, pero con código malicioso. Aquí enlazamos esto con una investigación llevada a cabo hace ya bastante tiempo, en el 2012, por un equipo de la Universidad de Washington, donde demostraron que era posible cambiar la app que gobernaba el procesamiento de señales de electroencefalograma de una aplicación de videojuego, introduciendo un código que permitía realizar ataques de ingeniería social. El procedimiento que siguieron fue el siguiente. Tenían un usuario que miraba la pantalla del ordenador, el ordenador con el juego, y mientras jugaba, que era el código original, se le iba introduciendo de forma casi imperceptible imágenes de diversas categorías, por ejemplo, marcas de bancos, de otros productos, políticos, imágenes que habían sido enviadas por la parte del código malicioso. La aplicación maliciosa lo que hacía era analizar la respuesta del cerebro, lo que hemos visto en las pruebas basadas en estímulos, en el P300, en el momento en que la persona estaba recibiendo estas imágenes. Con lo cual eran capaces de determinar con un porcentaje bastante alto pues, aspectos como los gustos políticos, las marcas, los bancos, su lugar de residencia. Y lo interesante o lo que puede llegar a asustar aquí de todo esto es que todo esto se hacía de una manera inconsciente para el usuario. Esto lo bautizaron como brainware, es decir, un ataque de ingeniería social al cerebro. Hemos visto entonces los ataques que pueden llegar a hacerse en la diadema, en el canal de comunicación Bluetooth Low Energy, en la app, en el software que procesa la información, y obviamente no nos podemos olvidar de los ataques dirigidos a los canales de sincronización con la nube por una falta de cifrados, o los ataques que pueden llegar a sufrir los servidores en los equipos del fabricante por una inadecuada protección de su entorno. Pero esto ya estamos entrando en problemas de seguridad como los que tenemos ahora mismo con cualquier servicio en la nube. Esto no sería ya algo novedoso, serían problemas de seguridad como los que tenemos ahora mismo. En el marco de esta investigación, lo que intentamos hacer fue validar lo que a nosotros nos pareció más representativo de este tipo de soluciones. Lo que nos pareció más representativo por el impacto que puede llegar a tener y sobre todo por la facilidad con la que se podría ejecutar. Y además, poniéndonos como premisa, no acceder a ninguno de los elementos del fabricante. Es decir, queríamos hacer simular ataques que no tuvieran que acceder ni a la diadema, ni a la app, ni a la aplicación web, que obviamente se puede hacer, pero que queríamos, como estábamos usando equipos comerciales, no queríamos tocar nada. Lo que intentamos hacer fue centrarnos en el canal de comunicación Bluetooth Low Energy, en el inalámbrico, entre la diadema y la aplicación del fabricante en el smartphone.
Lo que estuvimos haciendo al principio, esto es lo que hicimos con Roberto García de la empresa Trinsec. Nos centramos en técnicas de sniffing a través de diferentes dispositivos de radio. Pero los resultados que tuvimos pues, no fueron los esperados. Había muchísimo tráfico Bluetooth Low Energy, no conseguíamos ahí aislarnos y bueno, y también teníamos una limitación a nivel de hardware. Teníamos dispositivos, bueno, de varios cientos de euros, tampoco eran muy precisos y quizás con dispositivos más avanzados pues hubiéramos tenido mucha más precisión. Así que lo que hicimos fue interesarnos por un conjunto de paquetes que en ese momento no conocíamos, de software llamado GAttacker, diseñados para IoTs y que también tienen librerías de Bluetooth Low Energy. Entonces lo instalamos en varias máquinas virtuales. ¿Qué es lo que vimos? Pues empezando a analizar y hacer pruebas, pues vimos que por una parte que la diadema, cuando anuncia su información hacia el exterior a través del protocolo de Bluetooth, pues transmite la información en claro de todas sus características y que no está pidiendo ningún tipo de validación. Con lo cual vimos que era bastante sencillo conectarnos a esta diadema. Entonces, por una parte, podíamos conectarnos a la diadema sin mucho problema desde este software GAttacker y al mismo tiempo vimos que lo que podíamos hacer es usar la información enviada por la diadema, construir nuevos paquetes y enviarlas a la app del smartphone. Y lo que vimos fue que la aplicación esta de Muse pues se tragaba totalmente los paquetes que nosotros estábamos generando desde el software GAttacker con la información de la diadema. ¿Con esto qué es lo que conseguíamos? Pues lo que estamos viendo aquí. Conseguimos establecer un puente entre la diadema y la aplicación de nuestro smartphone sin que ninguno de las dos partes pudiera percatarse que la comunicación estaba intervenida. Y no solo eso, pudimos analizar las trazas, pudimos conseguir identificar las partes que correspondían a la información de cada sensor y por lo menos en unos pocos segundos conseguimos poner a cero esa parte de la información enviada a la aplicación. Como tampoco teníamos equipos muy potentes, pues en cuanto recibíamos la información la poníamos a cero y luego la volvíamos a enchufar hacia el smartphone, cambiando, pues eso no nos duraba más de pocos segundos. Lo que os enseñamos aquí son varias capturas en los diferentes momentos del ataque. En lo que es el número 1, esto de aquí es la información de la diadema. Lo que podemos ver es la información de la diadema en claro, así como la información con la que identificamos aquí cada uno de los sensores. Vamos a verlo, voy a hacer un zoom, lo he puesto en el último momento aquí. Entonces, esto sería la información que vemos entre que la diadema está transmitiendo y que pues, nosotros podemos recuperar fácilmente con el software. Entonces, lo que podemos ver, pues que se trata del fabricante Muse, podemos ver el número identificativo, la información de hardware que tiene. Bueno, hay toda una serie de información que vimos que podíamos reutilizar y enchufársela aquí, en este paso número 2, a la aplicación. Aquí en el número 3, esto ya sería la información que recibimos de la aplicación, perdón, la información que recibimos de la diadema y que volvemos a enviar a la aplicación en el smartphone. Lo que tenemos en la parte negra del número 3, lo que llegamos a ver es que todo esto correspondía al número del sensor. Entonces, hay toda una serie de números que los seis primeros dígitos son siempre los mismos y a partir del séptimo y el octavo correspondía a cada uno de los 5 sensores que hay en la diadema.
Y aquí en verde lo que teníamos era la información generada por los sensores. Obviamente no teníamos la codificación de lo que quería decir, pero además no hay nadie todavía que haya llegado a descodificar, pero vamos, entendemos que lo que podría llegar a hacer el crimen organizado en el futuro, pues sería tener kits que en tiempo real pues o pues procesaran esta información y saber exactamente lo que se está generando. Con todo esto, ¿qué es lo que logramos demostrar? Pues que si, por ejemplo, alguien está meditando y cree, por ejemplo, que está consiguiendo un estado de relajación, alguien malicioso podría intervenir en esta comunicación y enviar, por el contrario, un feedback alterado a la aplicación, con el resultado de crear un desconcierto y un estrés al usuario de este tipo de servicios. Obviamente, bueno, pues es una chorrada, pero si esto mismo se realiza en aplicaciones que son mucho más críticas, como las que hemos visto previamente, de conducción, para mover prótesis, para mover sillas, para otro tipo de servicios más importantes, pues el resultado realmente podría llegar a ser bastante peligroso. Resumiendo, hemos visto que el cerebro puede llegar a ser un sistema de información. Hemos visto a continuación que es un sistema de información que puede llegar a ser hackeado. Y lo importante aquí es que los escenarios de riesgo que hemos presentado tienen una serie de características que llevan un paso más allá los problemas que tenemos ahora mismo en ciberseguridad y privacidad con la tecnología de hoy en día. La particularidad que hemos visto es que tiene un impacto directo sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y que los datos de electroencefalograma pueden generar un negocio multimillonario en el que, como el ahora, pero un paso más allá, en el que los usuarios no solo no participan, sino que además sufren consecuencias frente a empresas terceras que han adquirido los perfiles y que pueden ser determinantes en sus vidas. Lo que hemos visto de empresas de bancos, aseguradoras, empresas de recursos humanos. Desde nuestro punto de vista, la respuesta tiene que ser adecuada al problema. Y entonces, nosotros lo que hemos pensado es en que se deberían adoptar medidas holísticas, o sea, un conjunto de medidas holísticas que abarcaran todos los responsables. Cuando hablamos de responsables, hablamos del fabricante, que tiene que poner medidas de seguridad, pero también las autoridades que deben regular el uso de este tipo de tecnología, y sobre todo los usuarios, que deben estar concienciados para influir en estos dos actores tan fundamentales, que son los fabricantes y los gobiernos. Lo que es muy importante también a nivel de soluciones es que deberían impulsarse rápidamente, en un momento en el que las soluciones de neurotecnología todavía están en una fase de expansión. Para empezar, hemos visto que la responsabilidad está a nivel del fabricante, de gobiernos y del usuario final. El fabricante tiene que ser consciente de la necesidad de hacer análisis de riesgos similares a los que hemos llevado a cabo y poner medidas en cada una de las vulnerabilidades que pueden llegar a detectar. En la diadema, por ejemplo, lo que hemos visto, tendrían que dar respuesta a los problemas que hemos detectado. Asegurar que siempre se valida cualquier tipo de firmware que se instale, con el objetivo de asegurar que viene siempre del fabricante y no de otra fuente, y para ello es fundamental el uso de cifrado y de firmas. Para prevenir también ataques eléctricos, donde alguien malintencionado puede llegar a enviar más estímulos eléctricos de los que puede llegar a soportar el cerebro, se podría prever escudos que deshabilitaran la comunicación si se detectara que la frecuencia e intensidad recibidas son tales que pueden causar un daño al usuario. En el canal inalámbrico de Bluetooth también sería interesante configurar mecanismos de protección que aseguran que la diadema y la aplicación solo se pueden conectar entre ellas. Y de ahí la obligación de poner mecanismos como PIN o canales fuera de banda como NFC, que serían fundamentales para evitar ataques man in the middle como lo que llegamos a hacer. Y también sería, y ya para
para asegurar que la confidencialidad de la información se intenta de hacer un cifrado total, o por lo menos parcial, del contenido enviado por la diadema, en caso de que fuera intervenida. En el smartphone, también fundamental, asegurar que solo se permite instalar aplicaciones del fabricante o validadas por él. E implantar mecanismos, aquí también, de doble autenticación, como por ejemplo la huella digital u otros. Y finalmente, tal y como se hace ahora, implantar medidas de cifrado en el canal de subida hacia los equipos en la nube y, obviamente, en todos los mecanismos de seguridad en el proveedor. Existe una guía de seguridad de IoTs definida por OWASP, que puede ser un punto de partida válido, interesante, a partir del cual trabajar. Y aquí también somos conscientes de que implementar estas medidas es una decisión delicada, ya que puede chocar con aspectos funcionales, aspectos de usabilidad, aparte de incrementar el precio de la solución. Lo que he comentado al principio, yo me compré esta solución de Muse por 200 euros, aunque me quedaron a 300 por el envío. Si hubieran puesto algunos de estas soluciones de seguridad, pues no me hubiera costado 200, seguramente hubiera tenido que pagar pues, 1.000 o 2.000 euros por ella. El segundo actor principal fundamental en la securización de estos dispositivos son los gobiernos, que si bien están concienciados y ya impulsan desde hace años legislaciones de protección de datos, la LOPD, el nuevo reglamento, presentan limitaciones fundamentales en la actualidad. Por ejemplo, al adquirir dispositivos como el de Muse, existe una política de privacidad en la que si bien se dice que los datos son del usuario y que solo él tiene el control absoluto, pues si empezamos a mirar esa política, a medida que vamos leyendo, pues aparecen puntos en los que se indica que, bueno, que en determinadas circunstancias pueden llegar a ser cedidos y que incluso pueden llegar a ser propiedad del fabricante sin ningún tipo de restricción en su uso, de distribución, de comercio, investigación, cuando han sido desidentificados. Pero no ponen una definición de lo que es desidentificación. Además, como no tiene sede en ningún país de la Unión Europea, muchas veces el reglamento queda fuera de aplicación. Por ello es fundamental regular este tipo de dispositivos si queremos establecer la obligatoriedad de implantar unas salvaguardas tecnológicas mínimas, como las indicadas en el punto anterior, y para evitar sobre todo situaciones de cesión y venta descontrolada de la información de electroencefalograma generada por los usuarios. Para que sea, además, lo que hemos visto con Goberti sobre todo es que para que sea factiva dicha regulación debería tener una aplicación internacional que afronte las limitaciones que pueden tener regulaciones como el reglamento, cuando los fabricantes no tienen sedes en los países de la Unión Europea. Y, sobre todo, ser lo suficientemente ágil para adaptarse rápidamente a nuevos cambios tecnológicos que se puedan dar y que no se habían pensado en el momento de la regulación inicial. Finalmente, importante, a nivel de usuario, a medida que avance la comercialización de los productos BCI y, en general, cualquier tipo de wearable, es fundamental que los usuarios tomen conciencia de los riesgos a los que pueden estar expuestos y la necesidad de adoptar buenas prácticas de seguridad, como, por ejemplo, deshabilitar cosas básicas como deshabilitar las funciones que no se vayan a usar, ponerse la diadema solo cuando se vaya a usar el servicio, gestionar adecuadamente las contraseñas de acceso a las apps o hacer una lectura crítica de las políticas de privacidad para tener claro cuáles son las condiciones de uso. Este tipo de actividad puede recaer en organismos independientes como las asociaciones de consumidores, tal y como ya ocurre en la actualidad, por ejemplo, por parte de la OCU. De la misma manera que damos por hecho que haya imágenes de cáncer en cajetillas de tabaco, cinturones de airbag en coches, podríamos tener información de forma directa cuando compramos este tipo de dispositivos sobre las consecuencias en nuestra privacidad y seguridad cuando adquirimos este tipo de soluciones. Recordemos los tres objetivos que nos hemos puesto para este webinar. Número 1, que el cerebro, la actividad cerebral puede convertirse en un nuevo sistema de información mediante el uso de dispositivos Brain Computer Interface.
Número dos, que como los otros sistemas de información, la actividad cerebral puede ser hackeada de la misma manera que los dispositivos actuales, pero con impactos mucho más profundos. Y tercero, que la respuesta frente a estos problemas pasa por adoptar un enfoque holístico de medidas que impliquen fabricantes, gobiernos, usuarios y que además tenga en cuenta las dimensiones humanas de los impactos, no solo los aspectos tecnológicos. Si hacemos un ejercicio de abstracción, este enfoque de la ciberseguridad puede ser generalizado a todo el espectro de soluciones wearable y IoTs, que de una manera u otra interaccionarán con nuestros cuerpos y nuestras vidas en cada vez más situaciones. Nos van a aportar multitud de nuevas mejoras, pero también nuevos problemas que tenemos todavía que entender. Para ser efectiva, desde mi punto de vista, la ciberseguridad deberá reinventarse continuamente. Tendrá que abrazar disciplinas biológicas, humanas, disciplinas sociales con las que interaccione la tecnología y establecer, inventar, detectar conceptos que nos ayuden a entender y prever las nuevas problemáticas con las que nos enfrentaremos. Para crear nuevos conceptos, quizás se debería ampliar las dimensiones actuales de la seguridad, la confidencialidad, la disponibilidad, la integridad y adaptar métricas en los sistemas de evaluación de vulnerabilidades, como los CVSS, para cuando estamos identificando la criticidad de una vulnerabilidad CVE, para que abarque, aparte de todos estos problemas de confidencialidad, integridad y disponibilidad, también aspectos humanos que hemos visto aquí, como por ejemplo el daño físico, el daño personal, la simetría de la información, el control que puede tener sobre nosotros. Es decir, que cuando tengamos un nuevo CVE en el año 2030, que también podamos ver el daño físico que nos puede llegar a hacer si se explota esa vulnerabilidad o el daño personal, que crear métricas que nos ayuden a evaluar esos daños. También muy importante, desde mi punto de vista, que sería conveniente que asociaciones como ISACA o ISECE incluyeran en sus códigos éticos la protección del usuario final, porque muchas veces los códigos éticos solo se hace referencia a la organización, pero no a la persona. Solo así se podrían prever medidas técnicas, legislaciones y contenidos de concienciación adecuados a los nuevos ataques. Desde Valusian, pues yo personalmente tenemos claro que esta es la manera de proceder y ya estamos trabajando con este enfoque. Colaboramos con neurólogos, nos interesamos a lo que hacen neurólogos y expertos de otras disciplinas, identificando nuevas vías de ataque como las que hemos visto y pensando en protecciones que sean adaptadas a todos estos problemas. Aparte del trabajo como consultor, que es lo que me da de comer, en estos momentos también estoy haciendo una investigación sobre la regulación de la inteligencia artificial, regulaciones que está impulsando la Unión Europea y también las implicaciones que va a tener las estrategias nacionales de inteligencia artificial que se están desarrollando y que deberían salir en España, al igual que en otros países de la Unión Europea, en el 2019. Lo que me interesa, por ejemplo, en esta nueva investigación es pensar cómo va a ser el trabajo de auditor para aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning. Si les interesa saber más acerca de estos estudios, de proyectos que quieren abordar, pues aquí en esta última slide dejo mi contacto y dejo también el enlace con el detalle de la investigación que hemos llevado a cabo y que hemos presentado en este webinar. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un lujazo haber podido contar contigo. No sé si tenemos alguna pregunta entre los asistentes. Por el chat no se ha lanzado ninguna. Y si no, siempre a través del email se pueden lanzar preguntas y en la medida que puedas. Entiendo que las contestarás, ¿verdad, Pablo? Perfecto, sin problema, sí. Os recordamos que va a estar disponible el vídeo, que va a estar disponible también un cuestionario que si se contesta correctamente, los asistentes podrán tener hasta un CP, ¿vale? Por el webinar. Pues ya sin más, Pablo, muchas gracias y gracias a ti. hasta la próxima. Un saludo. Vale, un saludo.